para el cierre de nuestro encuentro de movilidad nos vamos a dar un lujo. Vamos a presentar a Carlos Bayala. Mirá de quién se trata. Creativo por naturaleza, Carlos Bayala juega en la liga de las mejores mentes del mundo. Asesora en comunicación a la NASA, la Agencia de la ONU para los Refugiados y en el proceso de pacificación de FARC en Colombia. Fue director creativo global y socio de Mother y fundador de la Oficina Latinoamericana de Madre, reconocida como Agencia del Año en Argentina. Trabajó como director creativo de Nike, donde llegó a liderar Nike Fútbol a nivel mundial. Creó New Creative Science, empresa donde desarrolla proyectos sociales de gran escala, comunicación y diseño junto con análisis de datos y creatividad. Radicado en Londres, asegura que la pandemia traerá una valorización de la manufactura sostenible, la cercanía del vecino y la intuición callejera. Bienvenido. Hola Carlos, buenos mediodías acá desde Buenos Aires. ¿Dónde estás vos ahora? Estoy en Londres, José. ¿Cómo estás? Buenos días para todos, acá desde las 5 de la tarde de Londres. Bueno, todo bien, lluvioso. Acá en un contexto de cielo despejado, pero también con mucho de futuro. Hoy estamos hablando de movilidad, de estos desafíos que tienen la era autónoma, la era sustentable, y nos interesa saber de vos, que estás siempre un paso adelante, ¿qué mundo nos espera? Es interesante el tema, el dilema y la pregunta, y yo creo que de alguna manera hay una división de aguas muy fuerte y muy extrema. Por un lado, mucha gente volvió a andar en bicicleta, anda en skates eléctricos, hasta se sube a una ruedita, así, esto lo veo cada vez más en Londres con el tema de la monopatín que están dando acá, que tiene que ver con las nuevas matrices eléctricas en los vehículos urbanos. Y también todas las alternativas de alquiler barato de sistemas de movilidad, fundamentalmente scooters y bicicletas. Entonces, por un lado tenés una cosa que es extremadamente simple, pero con la sofisticación de cómo lo contratás, cómo se produce el networking de ese negocio, y de alguna manera cómo también se las ingenian las empresas para monetizarlo. Sepamos que, por ejemplo, Uber tuvo un gran problema con la transferencia de inversiones a la bici y ahora está confiando mucho en Lime, que es otra empresa, para hacerlo. Entonces, por un lado tenés la sofisticación de las innovaciones que tienen que ver con la utilización de Internet y las redes en vehículos no sofisticados o relativamente no sofisticados. Y después tenés otros que son extraordinariamente sofisticados, que tienen que ver, por supuesto, para empezar, con los drones. Carlos, hablando de los drones, hay taxi drones ya en Dubái, en Estados Unidos. Tenés también algunas ciudades como Singapur que tienen estos taxis. ¿Vos crees que la movilidad que viene va a estar en el aire? Mira, se viene hablando desde las películas de ciencia ficción, ¿te acordás, José, desde Metrópolis, aquellas viejas películas en blanco y negro que veíamos y que decíamos, bueno, se supuso siempre que en el aire iba a estar esto, pero acá aparecen como 2 o 3 enormes temas para charlar y que van a tener que ver con el triunfo o no, y pronosticar que eso puede o no puede triunfar es medio aventurado, pero sí se puede decir que se supuso siempre que eso iba a llegar, se supone siempre que el volar eso es la única que nos queda, pero acá hay como 3 barreras muy importantes. Primero de todo es la energética. Hay vehículos que tengan la capacidad de hacer eso y que no gasten una extraordinaria cantidad de energía, y ya no me refiero a eléctrico versus petróleo versus lo que fuere, hidrógeno, sino si verdaderamente la pena para la movilidad que hay eso y hay infraestructura para eso. La segunda pregunta tiene que ver con una derivada de esta, que tiene que ver con la polución visual, sonora, incluso la polución dinámica que puede generar esto. O sea, en el caos de alrededor nuestro en una ciudad, esto va a ser culturalmente aceptable y esto va a ser un segundo punto importante. Y te diría el tercero, y como final, tiene que ver con la redistribución demográfica que vamos a tener. ¿Las ciudades van a continuar siendo cada vez más grandes o las ciudades van a empezar de alguna manera sutil al principio y luego más dramáticas a desintegrarse? Y no estoy diciendo desintegrarse en el sentido de pulverizarse, sino desintegrarse casi literalmente. Van a redistribuirse las poblaciones
con lo que ocurrió con el COVID y con lo que está pasando con la matriz de alguna manera urbana, hay mucha gente que ha redescubierto su manera de vivir en otros lugares, no necesariamente en los suburbios, sino mucho más lejos, y que hace un commuting de 2 veces por semana, o sea, transporte al laburo de 2 veces por semana en lugar de 5 como antes. Eso redefine perfectamente, podés vivir a 400 kilómetros y tomarte un tren. Y a lo mejor la matriz ferroviaria es una de las pautas que todavía, increíblemente, ya un par de siglos después, sigue siendo una solución muy importante. Carlos, estás asesorando a la NASA en temas súper profundos como tiene que ver con la marca, la imagen, esa idea de futuro que también transmite. Y me gustaría que nos cuentes, por un lado, cómo ves la relación de esta movilidad con el espacio y, por otro lado, qué proyecto concreto estás laburando. Mira, una de las cosas que más me fascina, que es exactamente a tu punto, José, que me fascina de la NASA fue un primer comentario que yo lo escuché de Carl Sagan, después lo escuché de gente misma de la NASA y después lo escuché en reuniones con NASA, que es que nosotros como especie no vamos a sobrevivir más de 50 años, desde acá, 50 años, si no encontramos una manera de dejar de funcionar como monoplanetarios, o sea, como únicamente vinculados a este planeta. Nosotros como especie estamos asociados, digamos, hemos sido creados en este ambiente. ¿Somos capaces de crear otros ámbitos y otros ambientes? Y se habla muchísimo de Marte, pero la realidad es que una de las respuestas y una de las claves va a estar en la Luna, por lo pronto. La Luna va a ser fundamental en no solo la llegada, como fue de alguna manera el tocar e irnos, la llegada de Colón del 1969 a pisar la Luna, sino establecernos en la Luna, habitar la Luna. Y luego también la figura de esta estación satelital lunar, de la que la NASA está hablando y está hablando muy, muy seriamente. Y por supuesto, y este sí es un proyecto en el que estamos involucrados, que es Artemis, que es la primera misión habitada por 2 astronautas mujeres que va a llevarnos nuevamente a la Luna, pero esta vez con 2 mujeres a bordo del cohete más grande de la historia de la humanidad y con una mujer, Charlie Blackwell Thompson, que es nuestra, por decirlo entre comillas, clienta en NASA, pero que es una gran partner comunicacional que entiende muchísimo de comunicación, además de cómo ser la primera Launch Director, o sea, la que dice 8, 7, 6 en la NASA, mujer, que es un hecho histórico. Ahí está ella, justo en esta imagen que estamos viendo, yo estoy hablando con ella en una conversación que tuvimos en NASA con las partes fundamentales de Cabo Cañaveral, de la gente de NASA, charlando sobre el futuro de la agencia. Cuando ves estos cambios de paradigma tan fuertes, recién hablabas de lo que viene en materia de la Luna o el propio Elon Musk con Marte, ¿qué significa esto? ¿Qué significa en términos de nosotros que somos habitantes de esta Tierra por estos días, con una pandemia, con un contexto en el cual la salud es la protagonista? Pero digo, ¿cómo lo ves como términos disruptivos? Mira, a mí me resulta sumamente fascinante el comportamiento en transiciones, porque las transiciones en realidad siempre son tomadas y las innovaciones siempre son tomadas como una especie de fast forward, como un ir para adelante. Y yo lo diría más que es como una especie de elástico, que en general antes de grandes innovaciones se producen como efectos paradójicos, en donde muchas ideas del presente se descartan porque se consideran no funcionales y se vuelve a determinadas ideas. Esto pasa también y lo vemos en la política muchísimo, y otras se prueban y se van muy fuertemente para adelante. El ejemplo por ahí más grande es en este momento, o uno de los ejemplos más grandes, es la idea de movilidad que tiene Elon Musk, sin ir más lejos, con estos túneles y el vacío y toda esta historia, de esta especie de ascensores horizontales, por decirlo de alguna manera, que se mueven vacío a velocidades ultrasónicas. Bueno, todo este lío, que apenas estamos raspando la superficie de semejante cosa que es difícil de entender, nos lleva a que, por un lado, tenés gente como yo, encontrándose hoy en un día de lluvia, y yo justamente pensaba en vos y en la conversación que vamos a tener, porque yo en un día de lluvia, mucha lluvia, dejé a mi hijo en el colegio acá en Londres, y salí a la vereda y me encontré con una bicicleta que se llamaba Jump acá.
Y estas bicicletas son muy buenas bicicletas eléctricas que están ofreciéndose todo el tiempo. Obviamente las desencadenás con un lock digital con el teléfono y las tomás por una cantidad de kilómetros. Y esta bici, la razón por la que me la tomé en un día de lluvia, que no daba para tomarse una bicicleta, lo hice porque tenía una disponibilidad muy, muy, muy sencilla. Y eso yo creo que va a ser uno de los grandes secretos de los próximos pasos de la movilidad. Es la disponibilidad, no tanto el avance del sistema, sino cuán fácil resulta y cuánta disposición tiene para que yo lo adopte de una manera sencilla. No necesariamente van a ser los más convenientes, pero sí van a ser los más fáciles y los más rápidos en la decisión. Una vez que me subí a la bici, no me quería bajar de la bici, me empapé. ¿No fue el mejor medio? No fue el mejor medio probablemente que podía haber tomado, aunque es muy rápida la bici. Pero estaba ahí y estaba a disposición. Disponibilidad creo que va a ser la palabra que de alguna manera va a definir los que tienen éxito de los que no lo tienen. Carlos, a riesgo de ser cacofónico, hablas de disponibilidad, pero hay otra palabra que suena muy fuerte que es micromovilidad, que está siendo una realidad no solo de hoy, sino también del futuro. ¿Qué crees que va a pasar con la micromovilidad y en qué consiste? Mira, nosotros en New, de hecho, estamos trabajando con un proyecto de habitabilidad urbana. Este proyecto, que es un proyecto inicial que va a tener una primera obra en Chacarita, que estamos desarrollando con el estudio Monobloc, con José María Bayala y nosotros mismos en New, conceptualmente lo estamos desarrollando juntos. La inversión es de New. Es un proyecto que tiene que ver con tratar de generar la mayor cantidad de utilización de recursos, tareas y hasta incluso recreación en la menor cantidad de superficie, o sea, tengas que hacer la menor cantidad posible de commuting y de desparramo adentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque eso debería quedar de alguna manera designado como tareas de entretenimiento y de miniturismo dentro de una ciudad para 1 o 2 veces por semana. El resto deberías tratar de moverte y movilizarte en radios que sean muchísimo más, ambientalmente muchísimo más sostenibles y hasta psicológicamente que te permitan, sí, tener un cierto movimiento, pero dentro de un área de comunidad. En ese sentido, creo yo, José, que se está hablando en términos más parecidos de cómo eran las comunidades de la Edad Media, ¿sí? Con un radio de unos 3 kilómetros, 4 kilómetros máximo a la redonda, máximo, pero con un radio de acción de no más de 10 cuadras, en donde te encuentres con toda la cantidad de cosas esenciales que necesitas, sin quedarte enfrascado o aburrido o absorbido por esa realidad. Es una prueba que estamos haciendo, que nosotros lo llamamos, por un lado, menos metros cuadrados en cada una de las habitaciones o nanohabitaciones que uno va a tener como vivienda, y por ahí muchos más metros cuadrados, bien lejos, de las que vos también seas dueño para cuando quieras hacer un retiro, tener un momento de distracción. En ese sentido, creo que nuestras maneras de comprender la habitabilidad, te puedo asegurar, José, que estamos aprendiendo mientras estamos probando esto, es un experimento para los próximos 2 o 3 años, es cómo nosotros vamos a entender nuestra propia vida en ciudades y de qué manera y cuándo y cómo vamos a utilizar la naturaleza allá afuera. Porque la idea de construirte una casa con una pileta, con todo lo que eso significa, más tomarte un auto para irte lejísimos todos los fines de semana, es absolutamente insostenible. Carlos, la última, la Argentina en este mundo, ¿cómo la ves? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está de toda esta realidad de la que hablamos con vos vía Londres? Mira, si hay unas cosas que tiene, por suerte, hay buenas y malas, y lo sabemos todos, respecto de la democratización de ciertas formas de conocimiento en el mundo, es que cualquier país puede convertirse en un gran player en una determinada idea sumamente avanzada de un comportamiento, y el comportamiento de la movilidad creo que es uno de los elementos en los que Argentina perfectamente puede estar en la punta. Pero yo diría 2 o 3 cosas. Argentina debería, a mi entender, comprender la matriz energética eléctrica no como un lujo, sino como una necesidad. En este momento hay una idea impositiva incluso, de compras un auto eléctrico y es un esnobismo, cuando en realidad es
es una absoluta necesidad que tienen las ciudades desde el punto de vista de la respirabilidad que pueda llegar a tener una ciudad. Y hay determinadas cosas en donde, por ejemplo, Buenos Aires, y vamos a hablar de la ciudad de Buenos Aires, pero hay otras ciudades en Argentina que también está pasando, que tiene que ver con las bicisendas, algo tan simple como las bicisendas. Londres, respecto a las bicisendas, está muy, pero muy atrasado, y te diría incluso que en algunos casos más atrasado que Buenos Aires en muchas zonas. No así Ámsterdam, que es una de las ciudades en donde la cosa se redefinió allá por los 50, cuando se redefinió la matriz movimiento que había dentro de la ciudad. De modo que creo que el juego está abierto para todos. Carlos, un abrazo grande y muchas gracias por este cierre de nuestro encuentro de movilidad y sobre todo por anticiparnos lo que viene. Un fuerte abrazo. Gran abrazo, José. Nos estamos viendo. Chau, chau. Y ahí se fue Carlos Bayala y cerramos nuestro encuentro de movilidad. Hoy recorrimos todos los caminos. Estuvimos viendo cómo las automotrices ya no son compañías que fabrican autos, sino que son compañías integrales de tecnología, donde la ventaja va a estar justamente en eso, cuán avanzadas están para darte el servicio de lo que viene. También nos metimos con el mundo del espacio. Recorrimos esta cuestión de Marte, pero también de la Luna, esta cuestión de economía de género que nos atraviesa no solo desde la Tierra, sino también para los viajes interplanetarios y sobre todo tratamos de darte cierto oxígeno en un escenario de pandemia para pensar un poco más allá, pensar este día después, que no es mañana, no, ese día después ya lo estamos viviendo en el mundo y también principalmente en la Argentina. Gracias por haber estado del otro lado.